Revelado, tras 5 años de celos y dolor, un increíble pastel transforma nuestra historia familiar. Sofía Martínez respiró hondo, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de ella mientras contemplaba la resplandeciente cocina de su madre. El olor de las tortas que horneaba su hermana mayor, Valentina, flotaba en el aire, un recordatorio constante de que su vida siempre sería un paso atrás. Mientras Valentina recibía elogios solos por hacer un simple pastel, Sofía se esforzaba cada día para destacar entre las sombras. Esa era su vida desde que tenía memoria. La eterna comparación se había vuelto como una segunda piel, y cada susurro de admiración hacía eco en su interior como dagas que la herían. La repostería había sido su refugio, un lugar donde el dolor de ser la hermana menor se transformaba en algo dulce. Pero, a medida que los días se acercaban al compromiso de Valentina, Sofía sentía que su mundo se derrumbaba. ¿Qué sería de mí en esta boda opulenta? Se preguntaba mientras enfrentaba el dilema de querer estar presente, pero a la vez, un latido de resentimiento se colaba en su pecho. En su mente, un caos incesante la asfixiaba. Su madre siempre alababa a Valentina, dejando a Sofía como una sombra en la esquina de la habitación, invisible y olvidada. Mientras el bullicio del barrio se escuchaba a través de las ventanas, Sofía se encerraba en su propia tristeza. Sabía que las reuniones familiares, llenas de risas y charlas sobre el futuro de Valentina, solo intensificarían su sentido de fracaso. Siempre seré la hermana menor, siempre seré la segunda opción, se decía a sí misma, mientras se limpiaba las manos en el delantal. Justo cuando el desánimo parecía cernirse sobre ella como una tormenta, se encontró con el viejo cuaderno de recetas de su abuela. La conexión que había perdido parecía susurrarle desde las páginas. En ese instante, sintió un atisbo de esperanza. Aquí está mi salida, pensó, mientras leía las entrañables notas de amor y tradición, decidida a no dejar que el resplandor del compromiso de Valentina la apagara. Sofía se inscribió en una competencia de repostería local. El día de esa decisión, sintió una mezcla electrizante de miedo y determinación. Este sería su momento, la oportunidad para gritar al mundo que ella también merecía ser reconocida. Pero detrás de su resolución, la sombra de Valentina lo cubría todo, y la presión de demostrar su valía crecía en su pecho. ¿Y si fracaso? ¿Y si no les gusta mi pastel? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el día de la competencia llegó, y la sala vibraba de energía. Sofía sentía que un nudo en su estómago la oprimía mientras sus compañeros presentaban sus creaciones. Con cada tarta que era presentada, el puño de su inseguridad se apretaba más fuerte. Caminó hacia la mesa de los jueces, su pastel decorado con un toque de nostalgia, pero el temor la asfixiaba. ¿Estamos aquí para juzgarte o para evaluarte?, se preguntó, mientras el mundo parecía detenerse. La mirada de su familia, especialmente la de Valentina, la llenaba de incertidumbre. Este momento era más que una mera competición, era la definición de su identidad, una lucha interna entre el miedo y la autovaloración. ¿Lograría su pastel ser el puente que necesitaba o solo la haría caer más hondo en el abismo de la comparación? En ese instante, lo único que podía escuchar era el eco de su propia angustia. ¿Qué pasará si no les gusta? Sofía se plantó frente a los jueces, cada paso resonando en su mente como un tambor. El pastel que había creado, meticulosamente elaborado, representaba no solo su talento, sino también todas las luchas internas que había enfrentado. Una mezcla de ingredientes y emociones había intentado encapsular su historia en esa obra de arte comestible. Con cada mirada inquisitiva de los jueces, sentía que el aire se espesaba y el nudo en su estómago se convertía en una piedra. ¿Puedes mostrarme la decoración?, le preguntó uno de los jueces, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. Con manos temblorosas, levantó el pastel.
Al hacerlo, su mente se llenó de preguntas. ¿Esto será suficiente? ¿Es lo que ellos esperan? ¿Podré quebrar el ciclo de la comparación? Cada pensamiento la empujaba a un abismo de autocrítica, pero cuando empezó a explicar la inspiración detrás de su diseño, un leve destello de confianza emergió mientras hablaba de su abuela, del cuaderno de recetas y del significado que cada capa del pastel llevaba. Se dio cuenta de que este momento trascendía más allá de la competencia. Estaba reivindicando su historia. La historia que había sido ignorada durante tanto tiempo. La historia de una hermana que quería ser vista por quien realmente era, no por la sombra de Valentina. Al escuchar sus palabras, notó que los jueces la miraban con atención. Esa conexión repentina la hizo sentir más fuerte. En lugar de juzgarla, la estaban escuchando. La presión de la comparación pareció disiparse, aunque solo fuera un poco. Esto es para mí, pensó, empoderándose en ese instante. Pero un nuevo miedo la invadió. ¿Podré sostener esto? Si no continuó adelante, al regresar a su estación, sintió que el mundo seguía su curso. La competencia no era solo sobre ganar, era también un viaje hacia su propio reconocimiento. Por primera vez, se visualizó como una creadora, no escondiéndose detrás del brillo de Valentina. Así que decidió dedicar su próxima tarea a un nuevo reto, no solo un pastel, sino una representación de su crecimiento personal. Comenzó a probar ingredientes más atrevidos, técnicas desconocidas, y en cada intento, su alma se liberaba un poco más. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la competencia, la sombra de Valentina regresaba de vez en cuando. La duda presionaba contra su mente, preguntándose si era realmente posible romper con ese estigma. Las noches se alargaban, las inseguridades la acechaban. Si mi pastel no es mejor que el de ella, ¿qué valor realmente tengo? Se repetía, fue en una de esas noches oscilantes, mientras su familia celebraba los preparativos de la boda, cuando Sofía sintió que el punto de quiebre estaba cerca. Con la música de fondo y el risueño ambiente festivo, recordó aquel viejo cuaderno, las palabras de su abuela resonando en su interior. La repostería es amor materializado, es la entrega de lo que somos en cada bocado, pensó. Esa noche decidió hacer su movida final. Si voy a hacerlo, se dijo, tendría que ser por la pasión que siento, no por la comparación. Y con esa decisión, se preparó para enfrentar su mayor reto, un nuevo pastel que fusionaría dulzura con autenticidad. Pero cuando se presentó la idea, una nueva pregunta surgió: ¿podría su entrega realmente brillar más que el eco de su hermana? En ese momento crítico, sentir que su camino se bifurcaba, la tentación de abandonarlo todo apareció como un susurro. El verdadero desafío no solo era la competencia, sino atreverse a ser la pandilla de colores brillantes en un cuadro que alguna vez había sido enmarcado en sombras. La presión crecía, y el día de la competencia se palpaba en el aire, pero Sofía sabía que el próximo pastel tendría que ser su declaración personal. Mientras se preparaba para enfrentar la batalla final, se dio cuenta de que el pastel que ella estaba a punto de presentar no solo sería una simple creación, sino la representación de su propia voz. El momento de la verdad había llegado. ¿Lograría desafiar la sombra de su hermana y forjar su propio camino, o se haría aún más pequeña en el proceso? El fragor de la competencia vibraba en el aire. Sofía estaba en la cocina, donde las luces brillaban intensamente, reflejando su ansia y temores. Había decidido que su pastel sería una mezcla de sabores inesperados: chocolate amargo, un destello de sal marina y toques cítricos de mandarina. Esa combinación, que podía parecer arriesgada e inusual, era un símbolo de su viaje personal. Cada ingrediente contaba una parte de su historia, una historia que no quería negar más. Se sentó un momento, contemplando la receta. Había llegado a comprender que ese pastel no sería solo un platillo más, sino un puente hacia su autenticidad. Con cada batido de la masa, sus pensamientos se alineaban. Tras meses de lucha interna, estaba finalmente comenzando a dejar a un lado la sombra de Valentina. Cada vez que pensaba en su hermana, un nuevo impulso crecía dentro de ella. No puedo seguir siendo la hermana menos dotada, se repitió. A medida que los días se acortaban y el momento crucial se aproximaba, descubrió la necesidad de elaborarse más allá de su técnica.
Se inscribió en una clase de decoración de pasteles, donde se sumergió en el mundo de la estética. La profesora, una mujer de manos expertas y alma vibrante, le dijo con sinceridad: cada pastel que creas es una extensión de ti misma, un reflejo de tu voz. Esa frase resonó profundamente en Sofía. De repente, la decoración se convirtió en una declaración, no en una obligación. Sin embargo, sus inseguridades la seguían acechando. En la víspera de la competencia, se miró en el espejo de su cocina. Se vio a sí misma, no solo como una aprendiz, sino como una artista. La mejor versión de mí misma es la que no teme al juicio de otros, pensó mientras sus manos se movían en un ritual casi meditativo. La noche se llenó de imágenes de su infancia, de su abuela y de los sueños que había dejado de lado. La conexión con ellas la empoderó. El día de la competición empezó con el roce helado del miedo en su estómago. Cada mirada sobre su trabajo era como una descarga eléctrica. Aún así, había una determinación inquebrantable en su pecho. Mientras los otros competidores presentaban sus obras, ella resplandecía en su propio universo. El acto de crear se había convertido en un ejercicio de estabilidad emocional. Cuando le llegó el turno, cada paso hacia el escenario se sentía como una victoria. La decisión de presentarse no era solo por la competencia, sino por ella misma. Mientras colocaba el pastel delante de los jueces, la tensión en la sala se hizo palpable. Su voz organizada y firme compartió la mezcla de sabores y su historia personal. Pero cuando los jueces comenzaron a degustarlo, el momento culminante la deslizó hacia un estado de euforia nerviosa. La primera cuchara llena de su creación se acercó a los labios de uno de los jueces, y en ese instante, Sofía sostuvo el aliento, consciente de que la evaluación no era solamente sobre el gusto. Era sobre la valentía de compartir su esencia y su crecimiento personal. A medida que las primeras reacciones se desenrollaban, sintió que se despojaba del temor, dejando una nueva Sofía emerger de entre las sombras. Es distinto, con un toque personal, murmuró uno de los jueces, y la pequeña llama de esperanza se encendió dentro de ella. Sin embargo, justo cuando comenzaba a saborear ese primer pequeño triunfo, el eco del pasado se filtró en sus pensamientos. La sombra de Valentina no se había desvanecido por completo. ¿Podré seguir adelante en este camino, o volveré a caer en el abismo de la comparación? Se cuestionó mientras un nuevo desafío comenzaba a moverse en su interior. Aun cuando la confianza empezaba a brotar, la posibilidad de que su hermana alzara su voz en la competencia se cernía como un oscuro presagio. Sofía se preguntó si realmente podría sostener su autenticidad frente a posibles críticas. La competencia no era solo un pastel, era un símbolo de su libertad. Mientras los jueces comenzaban a deliberar, sintió en su corazón que el momento crucial no era solo el resultado del concurso, sino la decisión que debía tomar sobre su propio camino a seguir. ¿Tendría el valor de continuar aunque el pasado la aceche? La deliberación de los jueces se extendió, llenando la sala de murmullos y gestos de complicidad. Sofía, sentada en el rincón más alejado, sentía que cada segundo se convertía en un eco de dudas que la asediaban. La voz de uno de los jueces interrumpió sus pensamientos, imponente y clara. La autenticidad es lo que hace magia en la cocina. La frase resonó como un mantra, una invitación a descubrir su propia verdad más allá de la competencia. Sofía había llegado a este punto, y aunque su corazón palpitaba con la posibilidad de la notoriedad, la presión estaba allí, hedionda y constante. En el fondo, cada crítica, cada evaluación, no solo medía su técnica o sabor, medía su espíritu. Valentina había sido su sombra, sí, pero también un faro de comparación que necesitaba desmentir. La preocupación actual no era ganarle a su hermana, sino enfrentarse a su propia percepción de sí misma. Los jueces comenzaron a compartir sus opiniones. Sus voces eran como cuchillos que cortaban una tensa red de inseguridad que había tejido en su interior. El sabor de la mandarina debería ser más prominente, decía uno, mientras otro asentía, el chocolate amargo gana, pero la sal marina no aporta el contraste que necesitas. Sus habilidades, sus decisiones, empezaron a tambalearse en su mente. ¿Podía realmente mantener su autenticidad si los comentarios apuntaban a algo tan diferente a lo que había querido expresar? El desasosiego encontraba su camino hacia su conciencia mientras las críticas se intensificaban.
Su lucha no era solo con los jueces, sino consigo misma. Cada evaluación negativa parecía resaltar la constante voz de Valentina, una comparación reiterativa en un rincón oscuro de su mente. Sin embargo, el eco de una verdad emergente comenzó a cambiar su narrativa interna. Quizás este pastel no es del gusto de todos, pero es mío, se repitió como un mantra. Mi voz puede ser única, incluso si no es perfecta, la necesidad de evolucionar y adaptarse llegó a ser más fuerte. Sofía tomó una decisión. Cuando la competencia terminara, no daría la espalda a sus errores, sino que los utilizaría como ladrillos para construir un futuro más fuerte. Con cada crítica, vería oportunidades para madurar. Había empezado su viaje sintiendo que el pastel era un símbolo de libertad, y ahora, entendía que también sería un punto de inflexión en su desarrollo personal. Con la deliberación llegando a su fin, los jueces se inclinaron hacia la mesa, preparándose para anunciar los resultados. Sofía se sentó erguida, llenándose de una sensación inesperada de calma, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más ligero. No importaba qué dirían, su verdadero desafío comenzaría una vez que todo esto acabara. La competición era solo un capítulo en su historia, no el final. Las palabras de la profesora resonaron una vez más en su mente, reafirmando su fe en sí misma: cada pastel que creas es una extensión de ti misma. La aclaración permitió que el miedo se desvaneciera, y en su lugar, nació un deseo nuevo. Decidió que construirá su carrera basada en esa autenticidad que tanto había buscado. Y ahora, los ganadores son. La voz del presentador resonó en la sala y Sofía apretó sus manos, mientras sentía un oleaje de emociones. Quizás en esos momentos decisivos, el verdadero premio no era un trofeo, sino la promesa de redención que la conduciría hacia adelante. La duda seguía allí, pero también lo hacía su determinación. La sombra de Valentina, aunque presente, ya no definía su camino. Lo que realmente la asustaba era la posibilidad de descubrir lo que verdaderamente era capaz de hacer. ¿Y si me atrevo a mirar más allá de este salón? ¿Qué oportunidades me esperan una vez que cierre esta puerta?, pensó mientras la sala contenía la respiración al escuchar el nombre de los ganadores. La incertidumbre reinaba, pero una chispa de emoción se avivó en su interior. Su camino había comenzado, y cada paso hacia adelante la llevaría más cerca de su verdadera esencia. La sala exhaló en un murmullo cuando el presentador anunció a los ganadores, pero Sofía ya no estaba completamente presente en ese lugar. Las palabras resonaban a su alrededor, pero su mente comenzaba a divagar hacia el futuro que podría construir, más allá de las sombras de su competencia y los ecos de los juicios que había enfrentado, los aplausos, los abrazos de quienes habían sido sus compañeros de lucha. Todo eso se tornó tenue mientras realizaba un examen interno de su verdadero deseo. ¿Qué quería realmente lograr con su pasión por la cocina? La cuestión era más profunda que la simple búsqueda de un reconocimiento. Por primera vez, se enfrentaba a una elección que trascendía la competencia. Era el momento de rediseñar su narrativa personal. La presión de ser comparada con Valentina le había enterrado bajo un peso insoportable, pero esa misma presión había comenzado a transformarse en una chispa de desafío. Si en lugar de rivalizar se dedicaba a explorar su estilo personal, ¿acaso no podría crear algo más valioso que un trofeo? La imagen de un futuro donde su cocina fuera un reflejo verdadero de su identidad se volvió más nítida y seductora. Decidida a explorar su voz, Sofía eligió salir del salón con un plan que resonaba fielmente con su esencia. Iba a crear un blog de cocina, un espacio donde la autenticidad no solo sería valorada, sino celebrada. Comenzaría a documentar sus recetas, no por la aprobación de otros, sino para compartir su viaje personal. Cada elemento, cada combinación de sabores, llevaría sus propios matices, y con cada entrada, se sumaría a su creciente historia. Mientras caminaba hacia la salida, su mente ya estaba trazando el primer post. Habría que recoger sus vivencias, las dudas, las inseguridades, y transformarlas en algo constructivo. La idea de crear una comunidad, no de competencia, sino de inspiración mutua, le provocaba un escalofrío. ¿Podría haber un lugar donde otros también sintieran su valor personal, tal como ella empezaba a hacerlo? Entonces el recuerdo de las críticas llegó. En lugar de desalentarse, empezó a identificar cada comentario como un paso crítico en su desarrollo.
Había tantas correlaciones con su vida, una receta que no había salido bien podía representar un fracaso, sí, pero también la oportunidad de corregir el rumbo. Sofía se sintió embargada por la creatividad que corría por sus venas. La cocina podía ser una ventana hacia su alma, y su blog, un refugio para quienes necesitaban una voz auténtica, pero entonces, una inquietante pregunta la atravesó: ¿cómo enfrentaría a Valentina en este nuevo camino? Era probable que su hermana no entendiera su desvío del camino competitivo. La impresión de no cumplir con las expectativas familiares la asedió, pero antes de que el miedo tuviera tiempo de asfixiarla, se concentró en su intención. En lugar de ser vista como la hermana menos lograda, tendría que demostrar que la autenticidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Al llegar al automóvil, su corazón palpitaba con la emoción del nuevo proyecto, pero también una inquietud emergente. Tal vez Valentina no fuera el mayor obstáculo, sino cómo impactaría el mercado culinario con su enfoque no convencional. En un mundo cuyas vitrinas a menudo valoraban el perfeccionismo, bifurcarse podría llevar a críticas aún más severas. Se preguntó si podría resistir la presión externa y mantenerse fiel a su visión. Con cada decisión que había tomado, Sofía se sentía un poco más fuerte. Ya no competía para demostrar nada. El desafío real era enfrentarse a la incertidumbre de un camino no explorado. Podría tener éxito define no pasar de ser una promesa no cumplida a convertirse en un referente de autenticidad en la cocina. Antes de encender el motor, Sofía inhaló profundamente. La sensación de libertad y tensión la envolvió. Se dio cuenta de que su historia apenas estaba comenzando. Y en su interior, una pregunta latía: ¿qué habría detrás de la puerta que a menudo había temido abrir, justo al momento de dar el primer paso decisivo en esta nueva dirección? El sol de la mañana entró por la ventana como un recordatorio del nuevo comienzo. Sofía se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de ingredientes frescos. La textura de la harina deslizándose entre sus dedos era un consuelo palpable. Con cada receta que planeaba documentar en su blog, se sentía más conectada con la esencia de lo que significaba cocinar para ella. No era solo comida, era la expresión de su ser. Había pasado semanas planificando y escribiendo, el primer post ya estaba casi listo. Pero la idea de publicarlo la llenaba de un nerviosismo extraño. ¿Estaba lista para abrirse al mundo? Cada palabra era un pedazo de su intimidad, expuesto a posibles juicios. Las voces de dudas que solían acompañarla amenazaban con surgir, pero ahora las enfrentó con determinación. Si su voz auténtica iba a resonar, debía ser honesta y vulnerable. Mientras revisaba el contenido, recordó instintivamente a Valentina. Intentó imaginar cómo reaccionaría su hermana ante su nueva dirección. El pensamiento de la aprobación familiar que había anhelado durante tanto tiempo le provocaba una punzada en el estómago. Pero, ¿por qué seguía deseando un reconocimiento que ya no la definía? Sofía se sintió atrapada entre sus propios sueños y la imagen que otros tenían de ella. Esa dualidad pesaba, pero también brindaba un nuevo ángulo para explorar su autenticidad. Momentos después, su teléfono sonó. Era Valentina. Los instintos de Sofía pulsaron. Ella sabía que tendrían que hablar sobre el próximo sueño que estaba a punto de lanzar al público. Al contestar, su tono era uno de caos concentrado, un reflejo de las tensiones que habían existido entre ellas. Valentina comenzó a compartir sus últimas experiencias en la cocina, llenando la conversación de la competencia que tanto le había obstinado. Ya sabes que estoy trabajando en mi propio libro de recetas, dijo Valentina. Su voz era un live, en el que confiada hablaba de logros y futuros prometedores. Sofía se sintió un poco pequeña mientras la oía. Aún así, una chispa de rebelión encendió dentro de ella. Te va a encantar lo que estoy haciendo también, respondió Sofía, antes de dejar volar las palabras, compartiendo sus planes de abrir un blog. Fue un movimiento temerario, un salto hacia lo desconocido, un acto de desafío que podría haber tenido consecuencias inesperadas en su relación frágil. La pausa que siguió fue abrumadora. Podía sentir el silencio del otro lado de la línea como un peso, como si Valentina intentara procesar la información. La empatía era difícil de percibir, y su hermana no tardó en expresar escepticismo. Sofía, no puedo evitar pensar que no es el momento para desviarte. ¿No era eso lo que planeabas?
Las palabras sirvieron en la mente de Sofía, transformándose en una espada de doble filo que la cortó. Sin embargo, al borde de la duda, recordó su propósito, lo que su cocina significaba para ella, por qué había decidido tomar ese camino. Sus manos se aferraron más firmemente al teléfono mientras la respuesta surgía en su rápido pulso de adrenalina. Tal vez, solo tal vez, este sea el único camino que realmente debo explorar. Ambas terminaron la llamada en un tenso silencio. Sofía apretó los ojos, sintiendo que su determinación era una flama titilante frente a una tormenta. Si Valentina no podía entender su necesidad de ser verdadera, entonces tendría que correr el riesgo de ser la que se atreviera a dar el paso primero. Finalmente, Sofía se armó de valor. En su mente las imágenes de su blog comenzaron a cobrar vida. La idea de cada publicación, cada receta como un ladrillo que edificaba su identidad. Estaba decidida a compartir las historias de su pasado, los momentos en que se sintió pequeña y uno que otro gran logro. Tenía que saber cómo la autenticidad podía resonar en otros y permitirles crecer también. Mientras el cursor titilaba en la pantalla, un nuevo desafío comenzó a tomar forma en su mente. Había llegado el momento de no solo abrir su blog, sino también de volver a conectar con la comunidad culinaria de su ciudad, aunque eso significara enfrentar a Valentina y las sombras de la competencia. Sofía se inclinó hacia adelante, escribiendo, cuando una nueva inquietud surgió, después de romper con el pasado, que la esperaba en ese mundo nuevo y feraz. La incertidumbre podía ser aterradora, pero también, la señal de que la vida estaba a punto de vibrar en un tono completamente nuevo. Las manos de Sofía temblaban ligeramente mientras hacía clic en publicar. Al instante, una ola de ansiedad la invadió. Había sido valiente al abrir su corazón al mundo, pero eso no mitigaba el roce de la vulnerabilidad. Las palabras que había escrito ahora estaban a la vista de los demás, y la posibilidad de críticas o indiferencia acariciaba su mente con una presión asfixiante. Sin embargo, a medida que el primer comentario llegó minutos después, una punzada de curiosidad la compelió a leerlo. Me encanta. ¿Tienes planes para más recetas? El pulso de su corazón se aceleró. Una chispa de validación iluminó su día. Aunque el temor seguía presente, esa primera interacción le dio un pequeño empujón hacia adelante. Si su propósito era resonar con otros, había dado un primer paso significativo. Unos días más tarde, comenzó a recibir más comentarios. Algunos eran dulces, otros críticos. Por primera vez, pudo ver la diversidad de opiniones como un campo de aprendizaje, un espacio donde su voz podía moldearse y mejorar. La jornada estaba todavía en sus inicios, pero el acto de escribir la obligaba a reflexionar sobre quién era realmente como cocinera y como mujer. Era un viaje hacia el autoconocimiento que jamás había imaginado. Pero en las noches más silenciosas, el eco de las palabras de Valentina reverberaba en su mente. La competencia, la comparación, y sobre todo, la necesidad de demostrar que su camino era válido. La presión de tener que ser mejor que su hermana, esa sombra persistente, aún la seguía. Era un conflicto en su interior que necesitaba confrontar. Valentina había sido una parte primordial de su historia, pero ya no podía permitir que esa influencia la definiera. Sofía decidió que debía entablar una conversación con su hermana, no como rivales, sino como hermanas. Necesitaba compartir no solo su proyecto, sino también sus miedos. Después de días de indecisión, escogió la tarde de un viernes, un momento que consideró ideal. Mientras la preparaba una tarta de chocolate, su receta favorita, pensó en el significado de aquello que estaba haciendo. Era un símbolo de su deseo de sanar la relación. La cocina siempre había sido su refugio, y en este caso, sería el puente hacia una conexión más profunda. Esa tarde, sentadas en el balcón con el sabor del chocolate fundido en sus labios, la tensión inicial comenzó a disiparse. Sofía compartió sus experiencias desde que abrió el blog, como cada receta era no solo un plato, sino una historia, un pedazo de su camino personal. Valentina escuchó en silencio, y por un momento, ambas parecieron vislumbrar la posibilidad de un entendimiento mutuo. Siempre he sentido que te quedaste a la sombra de mis logros, confesó Sofía con un hilo de voz. Valentina se quedó quieta, pero sus ojos se abrieron como si la revelación la hubieran golpeado.
La conversación avanzó lentamente entre risas y momentos de reflexión, y aunque no se resolvió todo en esa tarde, existía una semilla que había comenzado a brotar. Las siguientes semanas se convirtieron en un repaso de aprendizaje y exploración. Cada nuevo post en el blog generaba una mayor conexión con sus lectores, pero también más conversas con Valentina. Ambas comenzaron a compartir recetas e ideas. Sofía sintió que, poco a poco, podían transformarse en aliadas, incluso si la rivalidad siempre sería un eco sutil entre ellas. Ya no se trataba de quién era mejor, sino de lo que podían crear juntas. Sin embargo, esa nueva dinámica también despertó un retazo antiguo, la envidia de Valentina estaba también latente. Aunque las tensiones parecían haberse suavizado, Sofía podía percibir ocasionalmente una sombra de inseguridad en los comentarios de su hermana. Esa sensación de querer ser el centro de atención, de no ser eclipsada por la otra, emergía con sutileza. Así, mientras Sofía navegaba entre su crecimiento personal y el vínculo con Valentina, empezó a preguntarse si realmente podría haber espacio para ambas en el mundo culinario. El dilema no solo era construir su propia carrera, sino también encontrar una forma de seguir siendo auténtica sin dañar la relación que tanto valoraba. Sentía que debía enfrentar nuevamente sus propios miedos, no solo para crecer como cocinera, sino para convertirse en una hermana que realmente supiera apoyar a Valentina en sus propios sueños. Con el blog en pleno desarrollo y la relación con su hermana en un punto delicado, Sofía se preguntaba qué pasaría si su próxima publicación desatara una tormenta de celos que volvieran a separarlas en lugar de unirlas. Estaba en la cumbre de una revelación que podría poner a prueba todo lo que había trabajado por construir, y el futuro se oscurecía ante ella. ¿Sería capaz de contener la tormenta que se aproximaba o ésta la llevaría a una nueva batalla emocional? Sofía se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando esperando su decisión. La ansiedad crecía en su pecho mientras reflexionaba acerca de su siguiente publicación en el blog. Había pasado semanas perfeccionando una receta que tenía un profundo sentido emocional para ella, un pastel familiar que representaba más que un simple postre. Había sido la especialidad de su madre, un legado que siempre había unido a la familia en los momentos de celebración. Sin embargo, este recuerdo también traía a la luz las viejas heridas de rivalidad y celos que había compartido con Valentina. A menudo, en su mente, luchaba con la voz de su madre, quien siempre había elogiado las habilidades de ambas cocineras. Sofía no sabía si Valentina vería su receta como un homenaje o como una nueva amenaza. Con cada palabra que tecleaba, surgía la duda, ¿realmente podía compartir esto sin que resonara más que la comparación entre ellas? Cuando finalmente hizo clic en publicar, sintió una mezcla de liberación y pánico. Había decidido abrirse no solo a sus lectores, sino a su propia verdad. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Recibió comentarios entusiastas, pero también surgieron críticas implícitas que iban dirigidas hacia su habilidad. Quizás no puede soportar la carga de un legado, escribía uno. Eso golpeó un nervio sensible. Aquellos comentarios, más que hacerle dudar de sí misma, la llevaron a reflexionar sobre sus pasos en este camino. En lugar de frenarse, decidió tomar una pausa y analizar los sentimientos que esa crítica despertó. Tal vez estaba interpretando las palabras de manera errónea. En lugar de ver los comentarios como pequeñas cuchilladas, los contempló como interrogantes sobre su propia confianza. No podía dejar que las sombras del pasado dictaran su futuro. Sin embargo, la lluvia de comentarios la abrumó al principio. Había elogios que validaban su esfuerzo, como la nota de un lector que decía: «Tu interpretación del pastel familiar resonó profundamente en mí». Fue ese tipo de reconocimiento el que comenzó a desdibujar sus miedos, brindándole un sentido renovado de pertenencia en el mundo culinario. Pero, por otro lado, la presión de tener que demostrar su valía aumentaba. A medida que avanzaba la semana, su relación con Valentina se tornó más compleja. A pesar de las conversaciones sinceras que habían tenido, el tono de algunas interacciones se volvió tenso y cargado de insinuaciones. Sofía notó que Valentina comenzaba a desviar el tema cada vez que le preguntaba sobre su propio desarrollo profesional. La frustración de Sofía iba en aumento, ya que deseaba que su hermana compartiera su entusiasmo en lugar de permanecer en silencio. A medida que los días pasaban, Sofía reflexionaba: ¿era correcto competir?
Esta idea la obligó a escarbar en sus verdaderas intenciones. Sintió que su jornada personal no debería ser una lucha por el reconocimiento, sino un camino hacia la autocomprensión. Se preguntó si había una forma de darle la vuelta a esta disputa que parecía más imaginaria que real. En su mente, creció el deseo de abordar la envidia de su hermana con transparencia. Finalmente, decidió invitar a Valentina a su casa una vez más. Esta vez no sería solo para compartir recetas, sino para abrirse y permitir que su vulnerabilidad dominara la conversación. Sofía quería hablar, discutir la carga de expectativas que ambas llevaban. Nadie había dicho que el camino a la reconciliación fuera fácil, pero la posibilidad de una relación más fuerte valía la pena. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, pensó en lo que diría. La expectativa y el temor estaban entrelazados. Las palabras pesadas que le aguardaban las había ensayado en su cabeza 1000 veces, pero en el fondo sabía que no habría un guión que pudiera preparar esta conversación. Era un momento de verdad inminente y la posibilidad de ser liberadas de sus propios fantasmas. Su mano se cerró en un puño, reflexionando, ¿cómo puede una simple conversación reescribir su historia? Mientras el eco de la puerta de su casa resonaba a través de la habitación, una pregunta inquietante se asomó a su mente: ¿hará este encuentro que se desvanezca la rivalidad o encenderá la chispa de un nuevo conflicto? El timbre sonó, resonando en toda la casa como un clamor anticipado. La decisión de Sofía de invitar a Valentina se sentía como un riesgo monumental. Tan pronto como abrió la puerta, la sonrisa en el rostro de su hermana pareció calmar los nervios que la atormentaban, aunque la tensión visible en los ojos de ambas sugirió que algo más profundo aún se gestaba entre ellas. Entraron a la cocina, un espacio que había sido el corazón latente de su familia. Sofía, consciente del simbolismo, eligió preparar una infusión de hierbas. Mientras el agua hervía, las palabras fluyeron con dificultad. Ambas compartieron anécdotas alegres de su infancia, pero bajo la superficie, el aire estaba cargado con preguntas no dichas. ¿Podrían superarse mutuamente? Vi tu publicación sobre el pastel de mamá, comenzó Valentina, su tono neutral ocultando cualquier atisbo de resentimiento. ¿Siempre te ha gustado más que a mí? La incredulidad en su pregunta estrangulaba la sala, como si cada palabra pudiera destrozar un frágil equilibrio. Sofía sintió como su aire se espesaba. No era el momento de caer en antiguas rivalidades, sino de construir un puente. No se trata de eso. Quería rendir homenaje a lo que significa para ambas. Nos unía, respondió, buscando en su interior la valentía que necesitaba. Fue en ese instante cuando se dio cuenta de que su crecimiento personal no dependía de la aceptación de Valentina, sino de su propia visión del autovalor. Mientras esperaba la respuesta de su hermana, Sofía vislumbró la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, Valentina se mantuvo en silencio, y eso solo aumentó su inquietud. ¿Sería capaz de revelar sus propios sentimientos heridos y enfrentarse a su propia envidia? En la medida que se sentaban juntas, el silencio entre ellas se volvió un torrente de emociones reprimidas, una corriente que amenazaba con desbordarse. Sofía decidió tomar la iniciativa. Valentina, siempre he sentido que había una competencia entre nosotras. Pero, quiero que sepas que mi intención nunca fue hacerte sentir menos. Te veo como una gran cocinera. Las palabras le salieron con un hilo de vulnerabilidad que parecía ir a la par con una extraña voluntad de sanar. Ella también quería que su hermana abriera su corazón. El ambiente se volvió aún más pesado cuando Valentina finalmente habló. No es fácil ver que todos te comparen con tu hermana menor. ¿Cómo crees que me hace sentir eso? Las heridas de un pasado compartido emergieron de su interior a la luz, haciendo que Sofía reflexionara sobre su propio papel en esa historia. Las críticas que había recibido habían sido solo un eco de su inseguridad. Aquella conversación abandonó la superficie de la rivalidad para profundizar en un terreno más íntimo. Se dieron cuenta de que ambas habían estado cargando no solo las expectativas familiares, sino también sus propias inseguridades. El verdadero desafío sería enfrentarse a sí mismas y a la verdad que cada una llevaba dentro. No obstante, la incertidumbre aún flotaba en el aire. Aunque la conversación avanzaba, Sofía se sintió inquieta. Podía enfrentar la historia y las viejas heridas, pero la voluntad de Valentina de ser vulnerable permanecía en duda. Mientras se preparaban para seguir,
Sofía se preguntó si realmente habían dado los pasos necesarios hacia una reconciliación genuina o si el camino hacia la sanación estaba apenas comenzando. La idea de confrontar sus emociones reprimidas seguía siendo un abismo oscuro en su mente. ¿Estamos listas para abordar lo que realmente sentimos?, le preguntó, con la voz entrecortada. La respuesta de Valentina era crucial para su propio viaje hacia el autodescubrimiento, y la tensión aumentó, el reloj marcó las horas, y las palabras parecían estar atrapadas entre ellas. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad y liberar su relación del ciclo vicioso de la competencia? A medida que el silencio se hacía más espeso, una línea se dibujaba entre ellas, una que podría dividirlas aún más o unirlas en un compromiso renovado. La presión estaba aumentando, y una pregunta crucial se gestaba en el aire. ¿Podrían finalmente liberar los fantasmas del pasado que se interponían entre ellas o sucumbirían a la historia que había estado marcando su relación por tanto tiempo? Sofía respiró hondo y sintió el aire cargado de posibilidades mientras se sentaba frente a la computadora para escribir su siguiente entrada en el blog. Había surcado un largo viaje emocional, uno que no solo la había llevado a encontrar su voz como cocinera, sino también a reconciliarse con su historia, con su pasión y con Valentina. La transformación que había vivido la habían convertido en una mujer decidida y fuerte, con un propósito claro, con cada palabra escrita, cada receta documentada. Sofía había comenzado a edificar no solo su identidad sino también su legado en el mundo culinario. El estilo auténtico que había cultivado en su blog ahora resonaba con una comunidad creciente que la apoyaba y la valoraba cada día más. De repente, el miedo a la competencia había sido reemplazado por un anhelo de colaboración y crecimiento personal. Había entendido que la verdadera medida de su éxito no residía en ganar un trofeo, sino en inspirar a otros a ser auténticos. Recordaba claramente su conversación con Valentina, donde finalmente habían puesto las cartas sobre la mesa. Haber enfrentado juntos sus temores había sido un punto de inflexión que cambió su relación para siempre. Al desnudarse emocionalmente, ambas hermanas se habían liberado de las cadenas de la comparación, lo que había sido una rivalidad dañina se transformó en una asociación creativa. Juntas, comenzaron a compartir recetas, no como competidoras, sino como aliadas, lo que les permitía celebrar sus individualidades y logros sin el miedo a ser inferiores. A medida que cada nueva entrada en su blog capturaba las experiencias y aprendizajes que emergían junto a Valentina, la relación de ambas se fortalecía. Cualquier rastro de celo se desvanecía, dejando un espacio fértil para la admiración mutua y el apoyo sincero. Sofía había logrado conquistar su inseguridad y demostrar a sí misma que no era simplemente la hermana menor, había encontrado su lugar en la cocina y en la familia. El pastel que había representado su lucha se había vuelto emblemático. Con el tiempo, incluso se había transformado en el plato característico del blog, donde narraba cómo había encontrado su propio estilo fusionando recetas de antaño con su visión contemporánea. Con cada publicación que compartía, se acercaba más a la esencia simple y pura del amor por la cocina que había heredado de su abuela y su madre. Ese sentimiento de logro y satisfacción culminó cuando fue invitada a participar en un reconocido programa culinario para presentar su pastel. Aquel instante, lejos de ser el final de su travesía, marcaba el inicio de una nueva y emocionante etapa. Sabía que podía transmitir su historia a una audiencia más amplia, llevando su mensaje de autenticidad y empoderamiento a otras personas que luchaban contra sus propias sombras. Cuando llegó el día de la grabación, Sofía entró en el set con confianza. El pánico que alguna vez la había asfixiado desapareció, reemplazado por una renovada pasión y convicción. Se sintió lista para mostrarle al mundo no solo su habilidad, sino también su auténtico ser, la mujer que había aprendido a abrazar su historia, a compartir su amor por la cocina, y a enunciar con firmeza que ser auténtica era su verdadero triunfo. Al final de la grabación, cuando los productores elogiaron su habilidad y creatividad, y la compararon con las grandes figuras de la repostería, Sofía supo que había completado su transformación. Con una sonrisa genuina, entendió que, al final, el verdadero premio había sido el crecimiento personal, la conexión con su esencia, y la reconciliación con su hermana. Sofía cerró la computadora con una sensación de optimismo y gratitud. Había logrado despojarse de la sombra de Valentina y demostrar que, en vez de rivalidad, lo que realmente había entre ellas era amor y apoyo mutuo. Con su corazón ligero,
escribió una nota de agradecimiento en su blog. Esa noche, se prometió a sí misma seguir creando, inspirando y creciendo. La historia de Sofía es un recordatorio poderoso de que las comparaciones pueden consumir nuestra esencia, pero la autenticidad y la unión pueden transformar no solo una relación, sino toda una vida. Que su mensaje resuene en quienes buscan su propio camino hacia la autenticidad. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las futuras historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.